Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, como todos los martes, pasaditas las 13 horas, estamos arrancando una emisión más de Periodismo Hoy a través de todas las frecuencias de Radio Educación, con el gusto de saber que nos acompañan al otro lado de su aparato receptor, de su teléfono inteligente, de su tableta o de su computadora. Yo soy Andrés Solís y como siempre saludando con muchísimo cariño y afecto al otro lado del ciberespacio a mi queridísima Alexia Cervantes. Ale, ¿cómo te va? Muy bien, Andrés, la verdad es que debo confesarle a las personas que nos escuchan que previo a arrancar este programa yo le comentaba al equipo que me estaba congelando y me estoy congelando, entonces la verdad es que no soy mucho de clima frío. Por ahí, pues esa es una de las razones por las que ya no vivo en Zacatecas y vivo en la Ciudad de México, pero aún así en Coajimalpa sí lo he sentido, pero muy contenta. Ya arrancamos el último mes de este 2021, un año que se fue rapidito, pero muy contentos de estar aquí como todos los martes en Periodismo Hoy con temas muy interesantes, sí para las y los que nos dedicamos a esto, pero también para la ciudadanía en general. Y lo dices muy bien porque justamente, como lo hemos dicho muchas veces aquí en este programa, Alexia, pues lo hacemos pensando mucho en las personas que no son periodistas, pero que consumen periodismo, que les gustan los medios, y que en este programa en particular queremos hablar de un periodismo distinto, de una visión distinta de contar historias. Este periodismo cultural no solo se encarga de hablar de las bellas artes, sino en general las expresiones humanas, las ideas, las creencias, tradiciones, costumbres y todo, prácticamente todo lo que hace la humanidad. Y hoy lo vamos a platicar desde una perspectiva nueva, distinta, novedosa, desde la recuperación de los hechos históricos del pasado, y para ello vamos a tener aquí en este programa a la periodista Adriana del Moral, una experta en este tipo de investigaciones. Pero, ¿qué les parece si para comenzar, para ir entrando en calorcito, vamos con las recomendaciones de Periotips? Periotips. Noticias y recomendaciones de la agenda periodística de hoy. Comenzamos con nuestras recomendaciones. La Red Internacional de Periodistas, el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México y el Centro de Sueño y Neurociencias hacen la invitación para participar en el taller Higiene del Sueño, cuidados básicos para periodistas y personas defensoras de derechos humanos. El objetivo es generar conciencia sobre la importancia que tiene el cuidado del sueño en el estado de salud de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y aprender herramientas esenciales para su atención. Este taller será presencial y tendrá lugar el día 8 de diciembre de 16 a 18 horas en Casa Refugio Citlaltépetl, calle Citlaltépetl, número 25, Colonia Hipódromo Condesa. Es indispensable el uso correcto del cubrebocas durante todo el evento. Mayor información e inscripciones puedes acceder a la página www.ijnet.org. La Escuela Feminista de Comunicación invita al taller Fundamentos de la Comunicación Popular Feminista. Este evento tiene como objetivo recuperar las bases de las metodologías de América Latina en materia de comunicación popular para así incorporar el enfoque de género y analizar cómo pueden aplicarse en contextos actuales. Este taller está dirigido a personas defensoras de derechos humanos, periodistas, colaboradoras periodísticas, representantes e integrantes de colectivas y organizaciones sociales, así como a estudiantes o personas miembros de la academia cuya actividad esté relacionada con la defensa de derechos humanos, la libertad de expresión y el periodismo. El taller se llevará a cabo de manera virtual a través de Zoom el día jueves 9 de diciembre de 16 a 18 horas.
Para mayor información, puedes enviar un correo a escuela.feminista.comunicación@gmail.com o bien por medio de la página de Facebook Escuela Feminista de Comunicación. La Fundación Gabo invita a participar por la beca Michael Jacobs de Crónica Viajera 2022. El premio constará de $7,500 para un proyecto de libro o artículo de viaje sobre Hispanoamérica o España, a publicarse en español o inglés, y para elegir al ganador, los jurados tendrán que tomar en cuenta la calidad narrativa y la profundidad periodística de los proyectos. Podrán postularse periodistas o escritores de cualquier nacionalidad. Las inscripciones solo serán válidas si se hacen en línea a través de la página de la Fundación. Se tiene hasta el día 7 de enero para inscribirse a través de la página www.fundaciongabo.org. Para más información puedes enviar un correo a eveles@fundaciongabo.org. El libro Los Periodistas, escrito por Vicente Leñero, relata los sucesos que darían origen a una nueva era del periodismo en México a partir del golpe a Excelsior por parte del gobierno de Luis Echeverría en 1976, que en ese momento era el más importante del país. Al ser expulsado Julio Scherer García, director del diario Excelsior, y la salida de sus principales colaboradores, Leñero, siendo testigo, abordó un informe que refleja muchas de las contradicciones y vicios del sistema político mexicano, como la libertad de expresión y la justicia. Esta obra es indispensable para entender una época crítica de la historia política del país. Este libro lo puedes encontrar en Amazon, Editorial Planeta, y está disponible en formato digital e impreso. Gracias por su atención a esta NotiAgenda, Periotips. Como siempre, les recordamos que estamos aquí muy al pendiente de las redes sociodigitales. Acuérdense que en Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy, en Twitter somos @hoyperiodismo. Ahí recibimos todos sus mensajes, sus comentarios y estas convocatorias. Si algo quieren anunciar, dar a conocer a través de nuestra agenda Periotips, por supuesto que también nos la pueden hacer llegar. Y como siempre, pues tenemos mensajes importantísimos, pero hay uno muy relevante, destacadísimo, que vale la pena arrancar con él, Alexia Cervantes. Así es que la semana pasada, el 30 de noviembre para ser exactos, nuestra emisora Radio Educación cumplió 97 añotes, así que todavía estamos festejando, todavía estamos con los ánimos arriba, muy contentos, ya falta menos para los 100, y bueno, pues recibimos por ahí también algunas felicitaciones, como la felicitación de Juan Ernesto Guerrero Mancera, que bueno, envía saludos, dice, a nuestra Radio Educación, a la Radio Cultural de México y del mundo. Dice: demandamos se otorgue mayor presupuesto a Radio Educación, el cual es justo, necesario y digno para su personal. También nos escribió Ana María Rojas Briviesca. Felicidades, dice, muchas felicidades en su cumpleaños y gracias. No, pues gracias a ti, Ana María, por tu maravilloso mensaje. Así es, al contrario, aquí los consentidos son ustedes, gente a la que le gusta estar bien informada. También tenemos otro mensajito de Carlos Ávila Bello, dice: hola, excelente su programa, Periodismo en Persona, se trata de Carmen Aristegui, si no me equivoco. Saludos y larga vida a este programa y a Radio Educación. Así es correcto, Periodismo en Persona de nuestro programa anterior fue dedicado a la periodista Carmen Aristegui. Y antes de continuar, sí vale mucho la pena recordar que este año 2021 también conmemoramos a nivel mundial el centenario de la radio. Entonces, que Radio Educación cumpla 97 años, pues significa que es una de las emisoras pioneras de la radiodifusión mexicana, solamente después de la maravillosa XCB del Instituto Mexicano de la Radio y la XCW, la radio privada más antigua. La más viejita, en tercer lugar, es Radio Educación. Y recuerden también que tenemos nuestro podcast, donde pueden escuchar todas las emisiones de Periodismo Hoy. Lo pueden escuchar directamente en la sección de podcast de la página de Radio Educación, www.e-medioradio.edu.mx, o bien suscribirse al podcast y cada semana estará disponible en sus dispositivos móviles, si es que tienen uno de la marca de la manzanita.
Y bueno, Andrés, ¿qué te parece si antes de pasar a la entrevista, como siempre, como ya es costumbre, damos primero algunas pistas para periodismo en persona del día de hoy? Porque hoy vamos a hablar de un periodista del cual pocos saben, yo tampoco lo sabía, que fue profesor fundador e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de la UAM Xochimilco y fue también coordinador de la carrera de comunicación social de esta universidad. Actualmente escribe de lunes a viernes la columna Quebradero en el periódico La Razón. Fíjate que yo sí sabía de su paso por la UAM, porque como egresado de la UAM Xochimilco, casi coincidimos de mi época estudiante y la suya de docente, pero si ya saben de quién se trata, por supuesto que estamos esperando muy aquí pendientes sus mensajes, comuníquense y mientras vamos a escuchar esta primera parte de nuestra entrevista sobre el periodismo cultural desde la recopilación de los hechos históricos del pasado con Adriana del Moral. Alexia, pues en este espacio hemos hablado de periodismo cultural, lo hemos hecho en varios programas y lo hemos hecho con especial énfasis en que este no es solo un tipo de periodismo que hable de las bellas artes o de lo culturalmente elevado o sublime, sino que en general pues atienda y aborde todas las expresiones humanas, las ideas, las creencias, las tradiciones, las costumbres, los hechos del pasado. Y no obstante, hoy queremos volver a abordar el tema del periodismo cultural desde otra perspectiva, desde la recuperación de los hechos del pasado. Y para ello nos acompaña una periodista que tiene varios años de experiencia en estos temas. Estamos hablando de Adriana del Moral, que tiene más de 15 años de experiencia periodística, que además ha sido editora. Estudió filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, estudió periodismo en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y ha trabajado, entre otras cosas, en la Coordinación de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes, en el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y en editoriales como Alfaguara, Limusa, Incalamuz y por si fuera poco ha colaborado como periodista y editora en La Jornada Semanal, en Expansión, National Geographic y en otros medios impresos y electrónicos de México y de América Latina. Mi querida Adriana del Moral, qué gusto tenerte en este espacio de periodismo hoy con las frecuencias de Radio Educación. Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Andrés? No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias a ti y a Alexia. Va a ser un placer estar aquí con ustedes platicando de este tema. Pues empecemos por el principio, Adriana. ¿Cómo, digamos, redefinirías el periodismo cultural desde, pues sí, esta perspectiva de la recuperación de los hechos del pasado, por decirlo así, desde esta visión emergente? Pues creo que tendría que ver un poco con qué tan relevante pueden ser para nosotros cosas que ocurrieron tiempo atrás en el momento actual. Y pues esto depende mucho de la perspectiva con la que lo abordemos, ¿no? ¿Por qué el pasado tendría que ser relevante para nosotros? Pues en realidad hay muchas razones, ¿no? Por ejemplo, lo que hablaba Andrés de contemplar la cultura en un sentido amplio y rescatar todas las expresiones humanas, pues tiene que ver, por ejemplo, hasta con tradiciones gastronómicas, tradiciones culinarias, qué es lo que comemos, qué recetas se preparaban en el pasado, digamos, más inmediato, hasta en tiempos, puede ser prehispánicos, por ejemplo, que era lo que se comía en México Tenochtitlan, y la relevancia de eso para nosotros en el presente, pues son diferentes cosas, ¿no? Por un lado es la conservación de este patrimonio cultural, de este patrimonio intangible, y por otro lado también puede ser la recuperación de ingredientes que representaría biodiversidad, que representaría ecosistemas. Hablando de otras cosas, podría ser, por ejemplo, de la música. ¿Cuáles son esas piezas que anteriormente eran muy populares y se escuchaban todos los días, que ahora ya no se escuchan? ¿Cómo esto refleja lo que está pasando en la sociedad en nuestros días y lo que pasaba en su momento cuando se escuchaban otro tipo de expresiones musicales, ¿no? Bueno, eso es por dar algunos ejemplos, pero en general me parece un tema muy interesante y qué bueno que hayan decidido abordarlo en esta sesión. Fíjate, Adriana, que yo soy de repente pues enemigo de las malas definiciones, ¿no?
y creo que una de las malas definiciones de la noticia, que vienen muchos de los, bueno, muchos, digamos por ser sarcástico, porque la verdad es que hay pocos manuales de periodismo que definan los mínimos del periodismo, pero las definiciones que vemos de repente hasta en el diccionario de lo que es la noticia, es que es un hecho relevante de interés público que afecta a un grupo de personas y que es actual. O sea, como si lo que ya sucedió ya no tuviera valor periodístico, y yo siempre lo hemos platicado con otros colegas que tú conoces, que entonces, ¿por qué cada año hacemos una nota del movimiento estudiantil del 68? ¿Por qué cada 20 de noviembre recordamos la revolución? ¿Cómo volver a algo actual, un hecho del pasado? ¿Cuáles serían los elementos más allá de esta recuperación de las costumbres, de las tradiciones? ¿Cómo recuperar los hechos noticiosos para volverlos vigentes desde esta visión que tú nos estás platicando? Pues creo que se puede hacer de diferentes maneras, ¿no? A veces también cuando hablamos de hechos históricos, a veces también hay hallazgos que se realizan en determinado momento de cosas que, por ejemplo, de archivos que no se habían desclasificado, hablando de acontecimientos como 68, que mencionabas ahorita, o puede haber investigadores, arqueólogos, historiadores que están trabajando en ciertos temas y encuentran a lo mejor hallazgos que, aunque ocurrieron en el pasado, no eran todavía del conocimiento general, ¿no? Esa puede ser una manera, y la otra manera, pues, puede ser la relevancia actual, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en cartas, ¿no? De escritores. A veces nos encontramos con que temas que están muy candentes en el momento presente en la discusión, eran temas que también les importaban a ellos y que de alguna manera se discutían, ¿no? Y ver su perspectiva, aunque sean cosas que ya sucedieron años atrás o décadas atrás, nos trae una mirada con la que podemos contemplar lo que está pasando ahora, ¿no? Adriana, de alguna manera, pues no sé, este ejercicio pudiera ser una especie como de periodismo documental, o hay diferencias, y cómo fue que te adentraste, pues sí, en este nuevo enfoque. Sí, creo que el periodismo documental podría ser una parte de esto, y bueno, en mi caso, justamente a mí me tocó cuando estaba haciendo mi servicio social. Yo hice mi servicio social en Bellas Artes, en la coordinación de literatura, y ahí una de mis tareas era revisar archivos hemerográficos y otro tipo de archivos fotográficos, para rescatar información y crear biografías para la página de Bellas Artes de diferentes escritores, o preparar entrevistas con ellos. Ahí digamos que la cuestión noticiosa o de actualidad pues era si iban a tener una presentación, si habían escrito un nuevo libro, pero a veces revisando estos archivos pues encontrábamos cosas que, aunque ya habían sido publicadas por la prensa, como que no se mencionaban tan frecuentemente, ¿no? Habían caído un poco en el olvido y podían ser relevantes en un determinado momento por estos factores que les mencionaba, Alexia, porque tengan que ver con cosas que todavía están presentes en nuestro momento, o porque sea un aniversario, o por lo que mencionaba Andrés, que es una cuestión importantísima del periodismo, porque sea un tema de interés público, ¿no? Entonces, pues así fue como me inicié un poco en esa perspectiva, y pues ya después me ha tocado hacer diferentes trabajos de investigación documental. Por ejemplo, trabajé para una enciclopedia para el gobierno del estado de Guanajuato, sobre diferentes creadores, músicos, periodistas, escritores, pintores, que nacieron o que crearon la mayor parte de su obra en el estado de Guanajuato, y ahí también me tocó hacer este trabajo de archivo para crear biografías de cada uno de ellos y recopilar también material gráfico para ilustrarlo. Creo que más allá de este tema del periodismo de efemérides, este enfoque el cual nos estás platicando, Adriana, tiene que ver también un poco con la reivindicación de los propios pueblos en función de sus raíces históricas, ¿no? Claro, que ese es un tema justamente muy relevante, y que a veces no se entiende dentro del periodismo cultural, que contempla solamente las bellas artes, ¿no? Cuando debería de tener un papel mucho más preponderante en un país como México, que tenemos una diversidad pues lingüística, cultural grandísima, y sí, muchas veces es
es una cuestión que se deja de lado y en México, bueno, tanto los pueblos indígenas como el pueblo mexicano en general, tenemos muchos acontecimientos que podemos reivindicar, que podemos rescatar y traer al presente para ampliar nuestra perspectiva, para aportar a la discusión y sobre todo para no tener una mirada tan estrecha, ¿no? Sobre muchas cosas que están ocurriendo en el presente y que a veces también no son nuevas en el sentido de que podemos encontrar acontecimientos pasados que nos dan pistas para ver cómo se resolvieron o cuáles eran los puntos con los que se trataban anteriormente. Oye, Adriana, con esto que nos cuentas, de alguna manera como que me recuerda al enfoque o al tipo de periodismo que, digamos, hacía Fernando Benítez, ¿no? Para muchos, el padre de los suplementos culturales en México, que es justamente voltear a ver nuestras raíces, voltear a ver el contexto, por qué somos como somos, como sociedad, vaya, ¿no? Claro, sí, totalmente tiene que ver mucho con esta herencia que nos dejó Benítez. Exacto, con conocernos y reconocernos, ¿no? De dónde vienen todos estos rasgos culturales, todas estas festividades, todas estas tradiciones, todas estas ideas que permean las cosas que hacemos día a día, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Alexia. Ahora, déjame preguntarte esto, Adriana, porque efectivamente, aun y cuando cualquier periodista debía tener ciertas habilidades técnicas, metodológicas, el trabajo de documentar requiere otro tipo de habilidades. ¿Cuáles serían estas habilidades que cualquier periodista tendría que aprender si es que quiere empezar a hacer este periodismo documental o esta atracción al presente de los hechos del pasado? Bueno, yo creo que muchas veces, desgraciadamente por cuestiones de tiempo, los periodistas estamos muy limitados a qué tan atrás nos podemos ir o qué materiales podemos consultar y a veces no tenemos esta disciplina de indagar un poco más a fondo o de recurrir a otras fuentes, que a veces no siempre es que sean de difícil acceso. Por ejemplo, para consultar un archivo, hay muchas instituciones que ya tienen digitalizada gran parte de sus colecciones, de sus catálogos. Y, por ejemplo, en la UNAM se pueden encontrar digitalizados muchos materiales del siglo XIX, incluso códices o reproducciones de diferentes materiales que, pues, la verdad es que nos enriquecen muchísimo. Creo que también otra habilidad importante que tiene que tener un periodista para realizar esta labor documental es saber distinguir, ¿no? Saber discernir, así como en el periodismo de la nota diaria, cuáles van a ser tus fuentes más importantes. Igual en el periodismo documental es muy importante saber identificar cuáles van a ser nuestras fuentes primarias, saber qué credibilidad le podemos dar a cada fuente y saber contextualizar qué nos están diciendo a partir de su lugar de enunciación, ¿no? Que no es lo mismo encontrarnos publicaciones de hojas volantes que a lo mejor un diario o una carta o a lo mejor encontrar declaraciones que dio algún enemigo político de algún régimen o que dio el régimen para desacreditar a un enemigo político. Como saber contextualizar todo eso es algo que los periodistas tenemos que hacer en el presente y que debemos de llevar esas habilidades también al pasado. Esas serían las fuentes primarias, ¿no, Adriana? Y quiero hacer el énfasis o esta pausa para explicarlo porque, pues sí, tenemos muchas audiencias que son periodistas y otros no necesariamente. Muchas personas que nos escuchan no necesariamente son periodistas o se saben estas como metodologías de la investigación. Así que estaría bueno que nos dijeras, ahora sí, que pues por dónde comenzar, ¿no? Tú ya mencionaste varias fuentes, pero determinar vaya una ruta de primero le pregunto a fulano, a sutano, a perengano, o primero busco casi en la Wikipedia, ¿cómo es ese pues caminito? Justamente, yo creo que depende del tipo de investigación que vayamos a hacer, ¿no? Pero muchas veces un buen inicio me parece que sí puede ser esto que mencionas, Alexia, de algo tan sencillo como aprovechar esta herramienta de meternos a Wikipedia y de ahí ver
al final de la página cuáles son las fuentes que ellos están citando. Y a partir de ahí, simplemente ya te encuentras un mundo de información. Y ya una vez que tienes identificados, pueden ser, por ejemplo, los nombres de libros o de otros documentos, pues ya puedes ir a diferentes lugares a buscar más. Por ejemplo, Google Académico es una muy buena herramienta, o Scholar Google, para buscar fuentes como un poquito más académicas y que nos permite tener acceso a, por ejemplo, a tesis o a trabajos de maestría, de doctorado, artículos publicados en revistas que nos van a dar la información, digamos, un poco menos digerida, ¿no? Como la información un poco más directa como la encuentran investigadores. Y a partir de ahí podemos crear diferentes piezas periodísticas. Y una cosa también que se me hacía muy curiosa cuando estaba estudiando, yo estudié al mismo tiempo periodismo y filosofía, es que en periodismo, a ver, ustedes me corregirán si me equivoco, pero consideramos como fuentes primarias entrevistas y fuentes secundarias a veces pueden ser documentos, ¿no? Y en investigación documental, fuentes primarias son libros o son documentos y fuentes secundarias son las que están citadas dentro de esas fuentes. Entonces, también como hacer esa pequeña aclaración. Que bueno, en realidad el mal periodismo a veces empieza precisamente por buscar a la persona en lugar del documento o el marco jurídico o el texto preexistente, ¿no? Y con el riesgo pues también de no verificar las fuentes antes de consultarlas, como el caso de Wikipedia, pues que cualquiera le puede meter mano. Pero danos oportunidad, Adriana, vamos a hacer una brevísima pausa y ahorita seguimos platicando porque creo que nuestra audiencia ya está muy enganchada con lo que estás comentando. Así es que no se despeguen y regresamos en unos momentitos. Pausa muy breve para recordarles, como siempre, que estamos aquí al pendiente de nuestras redes sociodigitales. Estamos pendientes de sus mensajes, aquí los esperamos con mucho gusto. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy y en Twitter, no lo olviden, somos @hoyperiodismo. Nos pueden enviar sus comentarios, mensajes, sugerencias en torno al tema del día de hoy y también sus respuestas a la trivia, ya que en Periodismo en Persona contaremos la historia de un periodista que inició como conductor de televisión a mediados de los 80 en lo que antes era Imevisión y bueno, esto lo hizo con un programa que se llamaba Televidente. Y después, en este mismo medio, en Imevisión, condujo con Carmen Aristegui su emisión matutina de noticias. También trabajó en Imagen Informativa de Grupo Imagen hasta noviembre del año 2002, cuando, por diferencias con Pedro Ferriz de Con, tanto él como Aristegui decidieron abandonar el programa. Pues ahí están las pistas, comuníquense con nosotros si ya saben de quién se trata y en tanto seguimos hablando del periodismo cultural basado en recopilaciones de hechos históricos con una experta en la materia, con la periodista Adriana del Moral. Estamos platicando aquí en Periodismo Hoy a través de todas las frecuencias de Radio Educación con la colega periodista y filósofa Adriana del Moral, que tiene una trayectoria muy interesante, muy destacada en el periodismo cultural, en el periodismo documental, en la recuperación de las historias y en cómo contarlas bien. Y hablábamos un poquito de estas habilidades de quienes hacemos periodismo y de cómo empezar a hacer este trabajo de documentar, de investigar, de verificar fuentes. Pero también, Adriana, tiene que ver un poco con el trabajo multidisciplinario, ¿no? Que a veces como periodistas tenemos que aprender a consultar y apoyarnos en otro tipo de perfiles profesionales para este tipo de trabajos. ¿Tú cómo lo ves? Sí, totalmente de acuerdo, Andrés. Sobre todo en esta época, creo que es difícil pensar que un solo periodista pueda realizar todo, porque para presentarle a la audiencia un contenido más rico, pues idealmente debemos recurrir a otro tipo de recursos que no necesariamente una sola persona va a poder dominar, ¿no? Como hacer una infografía. Ahorita que acaba de pasar Día de Muertos, me imagino que ustedes lo vieron y seguramente muchas personas de la audiencia también, como estas infografías sobre el cempasúchil nativo de México y el genéticamente modificado. Todo eso, por ejemplo, este tipo de trabajo pues lleva una investigación documental detrás
pero presentarlo de una manera gráfica en una imagen que puedes fácilmente compartir, pues lo hace mucho más accesible para que las personas entiendan de qué es de lo que estamos hablando. Y sí, requiere de un conjunto de habilidades que van desde la investigación, la redacción, pero también el diseño gráfico, generar estas imágenes, diseño editorial y bueno, por ejemplo, para medios como radio, pues también necesitamos otro conjunto de habilidades, ¿no? Saber recurrir a edición de audio, a música, a sonidos que podamos grabar in situ. Y bueno, ya ni hablemos de video, ¿no? Donde podemos conjuntar todos estos recursos de los que hablaba anteriormente, o sea, desde el diseño gráfico, la creación de imágenes, crear animaciones y todo lo que implica el sonido también, ¿no? Entonces, sí, totalmente. Yo creo que lo ideal es que un periodista tenga capacidades multimedia, pero también que contemplemos en la medida de lo posible trabajar en equipos multidisciplinarios, porque eso sin duda va a enriquecer mucho los productos que podemos presentar a la audiencia. Oye, me gusta esto que estás comentando, Adriana, porque es hacer periodismo recopilando pues hechos históricos, hechos que están ahí, pero que luego pues no los volteamos a ver o los damos por sentado, pero además incorporando tecnología o técnicas o herramientas actuales para ofrecer una mejor versión de nuestros productos comunicativos, de nuestros productos periodísticos. Pero aquí viene también una parte importante, ¿no? La cuestión ética. Creo yo que debemos cuidar, ¿no? Cuando pues hacemos una recapitulación histórica, siento que a lo mejor si no hay certeza es como muy fácil meterle cuchara o dar por sentado ciertas cosas que a lo mejor uno interpreta y ahí es donde se corren riesgos, ¿no? Claro, sí, es que yo creo que es un poco como en el periodismo del día a día, ¿no? Que en la medida de lo posible no debemos de meter tanto nuestras opiniones, sino presentar los hechos para que la audiencia pueda formar su propia opinión. Y bueno, sí, sobre cosas que ocurrieron en el pasado, pues a veces también nosotros mismos podemos no tener las herramientas para interpretar el contexto cultural o las condiciones de la época que nos pueden hacer distorsionar un poco la lectura de los hechos. Por eso también es muy importante recurrir a especialistas que nos puedan poner en contexto y que nos puedan ayudar a complementar y a leer de manera adecuada y a transmitirlo, por consiguiente, de manera apropiada a la audiencia, qué es lo que queremos decir exactamente. Sí, muy, muy buen punto, Alexia. Y sobre todo evitar esa tentación de lo que de repente pasa en las homilías políticas, ¿no? De agarrar tus filas y tus fobias, y entonces como tal o cual creador de hace 40 años era comunista, entonces yo no convivo con ellos y entonces ni lo pelo, ¿no? Que también influye en la creación de la historia, ¿no? Sí, desde luego. Hay muchas figuras que justamente por eso han podido caer en el olvido o por eso son rescatadas en ciertos momentos y también que se les hace pues digamos como todo un proceso de reconstrucción o de maquillaje y creo que no va la intención por ahí, ¿no? Aunque sí es algo que sucede más de lo que quisiéramos. Adriana, tú que has trabajado estos temas, ¿quisieras darnos algún ejemplo de lo que tú has hecho? Por ahí ya mencionamos algunos al aire, ¿no? Mencionábamos el tema del 68, el tema de, bueno, ahora en el contexto del Día de Muertos, lo de la flor de cempasúchil, pero en concreto, algún trabajo tuyo que podamos consultar y que nos pudieras ahora sí que dar casi el detrás de cámaras, tras bambalinas, de cómo fue el proceso para trabajar esa pieza periodística. Pues mira, Alexia, ahorita un trabajo a lo mejor muy sencillo, pero que se me viene a la mente platicando de todo esto de los archivos y demás, es una pieza que escribí para la jornada semanal sobre Dolores Castro, que es una de mis poetas mexicanas favoritas y que me parece que es de las mejores poetas vivas que existen en
español actualmente y pues que tiene una trayectoria impresionante, ¿no? Me parece que este año va a cumplir 95 años y para esa pieza lo que hice fue recuperar como testimonios de estudiantes que pudieron tomar clases con ella, desde luego que volver a leer algunos de sus libros y también encontré el trabajo de una chica que estaba haciendo su trabajo doctoral sobre ella y ella era una chica de Jalapa, de la Universidad Veracruzana, y ella rescataba muchas cartas que se escribieron ella y su marido. Y me acuerdo mucho de una cita que ella compartía sobre cómo el esposo de Dolores la veía, y la verdad es que me pareció un texto bellísimo y además muy relevante en la actualidad porque tenía toda esta visión de igualdad, de respeto, de admiración, que yo creo que ahora que se habla tanto de género en estos días y que por esas fechas había como muchas discusiones sobre como el respeto profesional entre parejas de escritores, me pareció que era muy relevante y que era un ejemplo de pues cómo ellos casi 40 años antes ya tenían este tipo de relación y cómo no es imposible tenerlo, ¿no? Sino ellos ya la tenían. Y bueno, también ahí recopilé también testimonios. Ella fue muy amiga de Rosario Castellanos, entonces también como Rosario veía a Dolores y como Dolores veía a Rosario, ¿no? Que creo que eso ya no quedó tanto dentro de la pieza y me gustaría tratarlo en otro momento más adelante, pero sí, creo que son como pequeños aspectos que se pueden recuperar y que cobran relevancia en el momento actual. Y que ayudan a entender las vidas de estas personas que queremos recuperar, ¿no? Pero, oye, ¿qué le pasa a los medios? Porque esta es una pregunta complicada. ¿Por qué a los medios, sobre todo a los grandes medios, no les interesa este tipo de periodismo? Sí, pues yo creo que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Y uno de los temas importantes, desde luego que sería el tema económico, ¿no? Ahora con la pandemia, pues también vimos muchos medios reducir recursos y pues incluso cerrar, ¿no? Por ejemplo, Verne de El País, que era pues un proyecto interesante dentro de este ámbito del periodismo cultural, de plano cerró. Y pues tiene que ver con diferentes cuestiones, ¿no? Pero me parece que sí hay por ahí como esta percepción certera o errónea de que el periodismo cultural no vende y por lo tanto es como algo que en lo que no es necesario invertir tanto o que es un gasto que se puede recortar, ¿no? Y también, pues esto tiene una larga historia, pero por ejemplo, en los 80s, como hubo mucho la idea de justamente apoyar estos proyectos como una muestra de, digamos, de clase o de tenemos el dinero para hacerlo y eso nos va a dar prestigio y por eso lo vamos a estar pagando, ¿no? Cuando en realidad en la actualidad creo que haría falta buscar más modelos para que los proyectos sean viables, ¿no? Para que puedan traer inversión, para que puedan traer recursos y no necesariamente verlo como gastos de vanidad. Pienso, por ejemplo, en el podcast de Radio Ambulante y el otro podcast que hace este mismo equipo que se llama El Hilo. Y bueno, ellos justamente me gustaría destacar que es un proyecto que ha logrado una viabilidad económica recurriendo a diferentes tipos de financiamiento que me parecen súper ingeniosos. Tienen, por ejemplo, un proyecto de membresías para los que escuchan el programa, pero también han desarrollado materiales para que la gente pueda aprender español escuchando el podcast. Entonces, proporcionan una serie de herramientas adicionales y es un servicio de suscripciones o también, ¿no? Que les permite generar ingresos. Entonces, creo que va más por ese lado, ¿no? Como que los periodistas tenemos que ser más creativos en encontrar estas posibilidades de generar ingresos tal vez de otras formas, porque estamos viendo que aún en los grandes medios se está optando por dejar de financiar este tipo de proyectos. Completamente de acuerdo, Adriana del Moral. El Hilo es un excelente podcast y bueno, pues no nos queda más que agradecerte
tu presencia aquí en Periodismo Hoy con las audiencias de la radio pública, con las audiencias de Radio Educación. Muchísimas gracias por aceptar esta comunicación, porque además estás a muchos kilómetros de distancia por allá en Nueva York, que es un poquito más tarde, pero de verdad espero que muy pronto nos podamos encontrar por acá en la Ciudad de México, y qué mejor si lo hacemos en la cabina José Vasconcelos, en nuestra estación. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, Alexia. Muchísimas gracias, Andrés. Y pues sí, ojalá pronto nos podamos encontrar y sería un placer visitarlos por allá en cabina también. Que además el tema que se nos queda en el tintero, como muchos más, es justamente esa visión binacional que tú traes desde hace muchos años, porque te la pasas una temporada en Estados Unidos, una temporada en México, y eso te ha dado una visión muy diferente del tipo de periodismo que estás haciendo. Adriana, muchísimas gracias, qué gusto escucharte y saber que estás bien. Igualmente, sí, pues un abrazo, se nos queda en el tintero y ya me dirán ustedes cuándo nos reunimos otra vez para platicar. Muchísimas gracias. Pues como siempre lo decimos, la verdad es que se nos agota el tiempo con las entrevistas, pero nos da pretexto para volver a retomar estos temas, y creo que esta visión que nos comentó Adriana sobre cómo abordar las historias que son relevantes, que tienen importancia en la propia historia de nuestro país, en la cultura, pues creo que es bastante interesante, así que no le pierdan la vista, pero recuerden que pueden volver a escuchar esta conversación como cualquier otro programa, el programa completo, en nuestra sección de podcast en la página www.e-medioradio.edu.mx, y le pueden agregar después de la MX la diagonal y le ponen periodismo-medio hoy. Entonces www.e-medioradio.edu.mx diagonal periodismo-medio hoy, y ahí estará nuestro programa, nuestro podcast directamente. Y bueno, pues ya casi terminamos este programa, pero no nos podemos ir sin nuestra sección Periodismo en Persona, una sección que prepara, que escribe Andrés Solís y que está dedicada hoy a un periodista que hasta enero de 2020 fue titular del noticiario nocturno 11 Noticias en Canal 11. Y bueno, pues actualmente ya lo encontramos en Canal del Congreso y también por ahí por las tardes en El Heraldo Radio. Escuchen bien, ¿de quién se trata? Periodismo en Persona. Hoy dedicado a Javier Solórzano Sincer. En la historia reciente del periodismo mexicano, pocos periodistas han desfilado por las cámaras y micrófonos de todos o casi todos los medios electrónicos sin perder su identidad y credibilidad. Y de esos pocos periodistas, muchos menos han tenido la oportunidad de destacarse en las aulas como catedráticos y pensadores del periodismo, y uno de ellos es Javier Solórzano. Javier Solórzano Sincer nació en la Ciudad de México el 18 de enero de 1953 y desde muy joven encontró en el periodismo y la comunicación el escenario perfecto para desarrollarse. Solórzano Sincer cursó estudios en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana. Su primer encuentro profesional fue en las aulas, cuando formó parte del equipo docente fundador de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, de la cual fue coordinador. En la UAM, fue uno de los principales desarrolladores del sistema de enseñanza modular con el 50% de teoría y el 50% de práctica, promoviendo además la investigación científica tanto del periodismo como de la comunicación social. Javier inició formalmente en los medios a mediados de los años 80 en el Canal 13 de lo que era antes el Instituto Mexicano de Televisión o Imevisión, propiedad del gobierno federal, en programas que poco tenían que ver con el periodismo. Casi a finales de la década se convirtió en el presentador del noticiario matutino de esta televisora pública, junto con una periodista que sería su mancuerna durante muchos años, Carmen Aristegui.
Cuentan las anécdotas que, siendo conductor del noticiario matutino de un canal estatal, Solórzano se convirtió en el primer periodista de televisión en atreverse a verter sus opiniones respecto al acontecer nacional. El éxito que iban teniendo y la inminente privatización de Imevisión llevó a esta mancuerna Aristegui-Solórzano a la radio privada para conducir de manera estelar los noticiarios de MBS Noticias en Multivisión. Su paso por MBS en radio y televisión pronto llevó a Javier Solórzano a conducir el programa Círculo Rojo en Televisa, emisión que tuvo amplia influencia durante el sexenio de Vicente Fox Quesada. De ahí tuvo un regreso efímero al Canal 13, ya entonces de la televisora privada TV Azteca, pero apenas un mes duró al aire su noticiario matutino, porque decidió renunciar por sentir que pretendían coartar su libertad de expresión. Pero Solórzano ha transitado de la radio a la televisión de manera incansable. Junto con Aristegui, también condujo el noticiario Hoy por Hoy de W Radio y estuvo detrás de los micrófonos de los noticiarios de Estéreo Rey, de la cadena Radiorama, Radio 13 y del noticiario matutino Antena Radio del Instituto Mexicano de la Radio, IMER. Solórzano Sincer ha sido un firme creyente de los medios públicos. Además de su paso por el IMER, ha estado en Radio Educación, ha sido conductor de programas de análisis y noticiarios en Canal 11 y en el Canal del Congreso. A veces desaparece de la escena, pero entre periodistas siempre se sabe que Javier regresará, y ahora es conductor de espacios noticiosos en el Heraldo Radio y Heraldo Televisión. Defensor siempre de los medios públicos y del periodismo de calidad, Javier Solórzano es un referente fundamental en la forma de hacer periodismo detrás de los micrófonos y ante las cámaras de televisión. El tiempo se agota, ya es hora de despedirnos. Como siempre les queremos agradecer su compañía, su escucha, que estén muy pendientes de nuestros temas, de sus comentarios también, nosotros estamos al pendiente y gracias por sintonizarnos a través de todas las frecuencias de Radio Educación. Tenemos una cita como todos los martes pasadito de las 13 horas aquí en esta emisora y no quisiera despedirme, Andrés, sin antes pedirle a aquellas y aquellos que nos escuchan que por favor se cuiden. Tenemos todavía un poquito de incertidumbre ante esto de la variante de la nueva variante Omicron del COVID-19, pero creo que es muy importante mantener la calma, estar bien informados y no caer en situaciones de pánico. Los cuidados Totalmente. Que ya no sabemos y con eso pues vámonos, ¿no? Sin caer un poco también como luego estas cosas que circulan en redes sociales que pues nada más nos alarman de a gratis. Totalmente de acuerdo contigo, Alexia Cervantes, una invitación. Recuerden, la pandemia no ha terminado, hay una nueva variante, hay que continuar con las medidas de mitigación, las medidas sanitarias, pero sobre todo, como bien dices, hay que informarnos, sobre todo en esta temporada de invierno. Escuchen todas las emisiones de Pulso de Radio Educación. Recuerden que las mañanas está Alexia Cervantes, pero todas las emisiones de Pulso donde vamos a estar pues dando a conocer la información relevante y estar muy pendiente, pero cuidarnos, hay que seguirnos cuidando. Mientras tanto, Alexia Cervantes, como siempre, un placer acompañarte en este espacio. Al contrario, Andrés, el gusto es mío y nos escuchamos la próxima semana. Periodismo hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas.
Trabajamos para usted en el servicio social Saraí Pérez y Daniel Hernández, en la edición digital Alejandro Ramírez, la musicalización de Oscar Solís, Edith Rojas en la asistencia de producción, en la conducción Alexia Cervantes y Andrés Solís, en una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.